Bienvenido y bienvenida a Experience AI, el podcast donde exploramos cómo la inteligencia artificial está aterrizando en la aula. Hoy vamos a hacer el segundo episodio y vamos a descubrir cómo el proyecto se está integrando dentro de la aula, concretamente en un aula de secundaria. Y para ello tenemos con nosotros a Álvaro, quien nos va a contar pues, cómo está llevando el proyecto de Experience AI en su propia aula. Bienvenido, Álvaro. Hola, buenas, muchas gracias. ¿Qué tal? Si me permitís, voy a hacer una breve introducción sobre Álvaro. Él es profesor de matemáticas en educación secundaria, licenciado en física y doctor en didáctica de las matemáticas sobre pensamiento computacional y aprendizaje de las matemáticas. También es formador habitual en el ámbito STEM y colaborador en proyectos educativos internacionales como Scientix y otras entidades como Educaisa, sobre todo centrado en formación en el ámbito de la educación matemática. Y bueno, bienvenido Álvaro de nuevo Muchas y gracias. decía que a lo mejor os suena su cara, ¿no? Porque Álvaro ha tenido la generosidad de permitirnos poder entrar en su aula y grabar la puesta en acción de varias de las lecciones. Así que eso lo tendréis a vuestra disposición en el bootcamp. Y bueno, Álvaro, antes de comenzar y de Sí, entrar un poco en materia, sí que me gustaría, hacer una preguntilla para romper el hielo. Y es básicamente, si pudieras definir en una palabra cómo está sí. siendo implementar Experience en AI, ¿cuál sería? Bueno, así rápido, pues sobre todo un reto, ¿no? Porque incluir cosas sobre inteligencia artificial en el aula, bien visto, ¿no? Desde la perspectiva de los estudiantes, que no sea utilizar el ChatGPT, es todo un reto, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es mostrarle y educarle realmente, ¿no? En lo que es toda esta tecnología. Y eso digo reto porque hay que hacer esa educación rompiendo una barrera muy fuerte, ¿no? Que tienen ellos por todas las herramientas comerciales que tienen acceso, uso diario y que en muchas ocasiones, pues normal, ¿no? Para eso estamos nosotros aquí, piensan que todo es eso y que va, ¿no? Pues tenemos muchísimo trabajo por hacer. Así que es un gran reto de incluir pues este u otro tipo de recursos donde buscamos ese desarrollo, ¿no? De la alfabetización en inteligencia artificial. Sí, totalmente. Para el podcast habíamos pensado hacer un Sí. breve repaso, ¿no? Y un Ujú. resumen de cómo ha sido esta implementación en el aula. Entonces me gustaría empezar Bien. desde el comienzo, ¿no? Y que nos cuentes cuál era tu expectativa antes de implementar el proyecto en el aula. Pues estaba un poco como expectativa, ¿no? Un poco en el aire porque si bien es cierto que alguna vez había trabajado con recursos similares o incluso algunos, ¿no? De los que nos encontramos dentro de todos estos materiales, lo que nunca había hecho es hacerlo de forma tan bien estructurada, ¿no? Por así decirlo. Siempre había preparado yo mis propios recursos, mis propias secuenciaciones, pero ahora me encontraba con una cosa bastante buena, ¿no? Que, o sea, yo ya llegué a estos materiales conociendo un poco pues todo este campo y me sorprendió muy gratamente el verlo, ¿no? Entonces, tampoco sabía muy bien dónde poner mis expectativas porque tenía bagaje, pero sabía que esto tenía que funcionar mejor de lo que venía yo haciendo, ¿no? En ocasiones similares. Sé que no tenía algunas expectativas así muy bien definidas, pero sí veía un escenario muy bueno sobre el que empezar y sobre el que caminar, ¿no? Lo cual eso pues también me da un poquillo de tranquilidad. ¿Y cómo surgió esta idea de implementar el proyecto? ¿Fue algo que nació de ti o fue algo que se propuso en el centro, el equipo directivo? No, fue como una iniciativa personal, como nos pasa muchas veces, ¿no? Te indaga, busca, conoce gente, está en contacto y por ahí de ahí fue saliendo, ¿no? También a nivel de centro, bueno, pues como ya yo, digamos, un poquillo ahí abordándolo en profundidad en el aula, ¿no? Para alguna asignatura, concretamente esta de libre configuración relacionadas con la digitalización. Ya sí lo que vamos a hacer y lo que ya estamos valorando, porque ya he contado también pues, cómo ha sido y cómo está siendo, ¿no? El desarrollo de las distintas lecciones, valorar la posibilidad de lo obvio, ¿no? De hacer que esto pues, se implante en todos los cursos, en todo este tipo de materias y que vayamos intentando hacerlo lo antes posible para ir avanzando, ¿no? Cada vez más. Así que aunque haya salido como iniciativa propia, el objetivo ya a nivel de centro es
extenderlo, ¿no? Porque hay muchas asignaturas donde podemos entender que hay afinidad, ¿no? En los cursos de primero, segundo de la ESO, no solo las asignaturas relacionadas con digitalización, también, por ejemplo, tecnología, porque creo que es un tema que todo el alumnado, ¿no? Debería de trabajar, no solamente quien coja esta optativa o quien se le dé bien en este campo, ¿no? Intentar hacerlo extensivo al mayor número de estudiantes posible. Claro, justo esta era una de las curiosidades y preguntas que queríamos realizarte, que básicamente ya las has contestado, ¿no? Sí. Pero una duda que surge, que es muy frecuente, ¿no? Entre el profesorado ya es como, vale, a mí este proyecto me encanta, me gustaría llevarlo al aula, pero ¿cómo lo encajo con el currículum, no? Es un poco esto que nos estabas contando. Sí, hombre, nosotros a nivel nacional tenemos asignaturas, ¿no? Como tecnología y digitalización, que la podemos encontrar en muchas comunidades autónomas, porque nosotros tenemos esa idiosincrasia, ¿no? De una ley estatal, pero luego ya muchas concreciones. Pero sí que es verdad que a nivel autonómico, prácticamente en todas las comunidades nos encontramos asignaturas de libre configuración de optatividad, ¿no? Que abordan ya este tema, ¿no? No solamente el de la digitalización en particular, sino que incluyen muchos aspectos a trabajar sobre la inteligencia artificial, aspectos incluyéndolo tanto en los saberes básicos como en los criterios de evaluación, ¿no? Y en distintos niveles, y en los primeros cursos de la educación secundaria, pues sí que nos encontramos muchos currículos en los que se destaca la necesidad de que los estudiantes pues comprendan el uso de datos, ¿no? Para implementarlos con algoritmos de inteligencia artificial, de conocer esos principios básicos de inteligencia artificial, por lo cual incluirlo a nivel curricular ha sido muy fácil, ¿vale? Porque no lo encontramos, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, esas pautas, ¿no? Esas indicaciones. Por lo cual, de hecho, digamos que nos encontramos de lo que estamos hablando, o sea, que es un material que tanto a nivel nacional como autonómico encaja muy bien en el currículo. Entonces, el hecho de que yo quiera contextualizarlo bien en la programación de asignaturas como esta que he dicho, pues es bastante sencillo, ¿no? No hay que hacer, por así decirlo, encaje de bolillos, como en alguna ocasión en años anteriores he querido trabajar esto pues en la asignatura de matemáticas, con temas a lo mejor mucho más específicos, pero sí que era ya una cosita mucho más transversal. El hacerlo en este otro tipo de materia en secundaria, pues es bastante sencillo, ¿no? Genial. Así que, bueno, tampoco es mucho impedimento, es fácil. Sí, sí, no es importante, ¿no? Esto de tampoco es necesario un encaje de bolillos, ¿no? Claro. Encaja A perfectamente. nivel burocrático es fácil. A nivel de aula ya, cada uno con su clase. Ahora vamos a eso, justo, Álvaro. Vamos ahora ya, ¿no? Hemos visto un poco cómo fue la previa, ¿no? De entrar el proyecto al aula. Y ahora sí que me gustaría que nos centrásemos en cómo ha sido esta implementación real en el aula del proyecto. Entonces, bueno, ¿cómo se está aplicando Experience AI en tu aula? ¿Qué es lo que tú has observado? Claro, además que es así, ¿no? Primero lo vemos muy bien, muy fácil a nivel burocrático, de papeles, de la programación, del diseño, ¿no? De la secuenciación, pero luego ya cada uno en su clase con su estudiante. Y ahí, bueno, pues claro, cuando yo llego y les voy a contar a los estudiantes que ahora vamos a empezar un bloque relacionado con la inteligencia artificial, pues resulta que todos saben mucho de inteligencia artificial, porque claro, yo antes de empezar con las primeras lecciones les pregunto, indago, empiezo a sacar cosas, ¿sabes? A ver qué cuentan, qué no cuentan, qué conocen, qué no conocen. Todos hacen los trabajos de los profesores con el ChatGPT, todos hacen muchas imágenes y demás. Algunos te empiezan a decir que en algunos videojuegos aparecen tal, otros te empiezan a decir que cuando te hacen sugerencias de plataformas audiovisuales, pues también está la inteligencia artificial de fondo. Pero claro, luego ya cuando empieza el desarrollo, pues todo cambia, ¿no? Cambia además porque ya ellos se van dando cuenta de que no nos vamos a poner allí, digamos, entre comillas, a cacharrear con herramientas generativas. De hecho, ahí al principio, en las primeras lecciones sí que tuvimos una pequeña actividad, pero que no era tanto para cacharrear ni para ver cómo hacer cosas, sino para discutir sobre lo que se hacía. Y luego en el tiempo pues ha ido, o sea, lección a lección ha ido bastante bien en el sentido en que yo aquí me he encontrado una cosa muy gratificante, muy buena en el sentido de estas lecciones, que no es tanto hacer, proyectito, como te encuentras muchos materiales sobre esta temática o muchos materiales que podemos utilizar en este tipo de materia, sino que está mucho enfocado a la discusión, al debate, al razonar, al soltar ideas, al ir cogiendo conceptos de manera muy básica, muy intuitiva, lo cual
han ido respondiendo mis estudiantes bastante bien, ¿no? Mis estudiantes que tengo un grupo, pues bueno, lo pueden ver en los vídeos, no Exactamente. puedo ocultar nada. Que son, bueno, pues normales, pero que en el sentido de participan, no participan, ¿vale? No tengo la clase de los mejores, ¿no? Por así decirlo, no hemos hecho una selección exclusiva, ¿no? Pero me ha resultado muy gratificante, en otras temáticas pues no lo he visto, que han participado mucho en ese sentido, en el sentido de la discusión, del debate, de la argumentación, del decir cosas aunque sabían que no lo estaban diciendo bien, porque es verdad que una cosa positiva era que se vieron con esa primera sesión inicial de romper el hielo, de que todos partían de que no sabían nada, de que lo que creían que era la inteligencia artificial no tenía nada que ver con lo que estábamos empezando a ver en clase. Entonces eso también ha sido bueno. Algunos temas, pues bueno, nos hemos encontrado algún día un poquito las cosas más complicadas, porque alguna dificultad añadida, pero bueno, lo hemos ido solventando. Algunas lecciones son mucho más sencillas para ellos, ¿no? En cuanto a ese sentido, al de la argumentación. Porque es verdad que cuando nos encontramos con cosas técnicas, ¿no? De hacer un pequeño proyecto, está eso con tiempo y poquito a poco, pues lo vas a hacer, ¿no? Más o menos ayuda, pero en este otro enfoque, pues es muy interesante ver cómo van sacando ellos la idea y cómo van construyendo un poco las nociones de todo lo básico, ¿no? De hecho, por ejemplo, se me viene a la cabeza que al principio ellos no entendían muy bien las primeras veces que veíamos cuando empezamos a abordar pues temas sobre datos, sobre el uso de datos. Eso a ellos era una cosa un poco abstracta, aunque muchas veces se le puede decir que sus datos en internet, pero poco a poco, conforme vamos avanzando, pues ya se iban acostumbrando mucho más, ya lo iban entendiendo, era una idea ya asentada para ellos, porque nosotros a lo mejor los adultos, aunque no tengamos mucha noción, si hablamos de los datos o nuestros datos, ¿no? En internet, nos podemos hacer bien una idea. Pero ellos más allá de su foto a lo mejor no mucho. Y aquí pues nos hemos encontrado actividades en las que teníamos que usar datos, por ejemplo, sobre estrellas, ¿no? Entonces ellos ahí, eso ha sido un campo que he visto que han avanzado positivamente, por ejemplo. Claro. No, justo escuchándote, ¿no? Digo, claro, al final el alumnado habrá pasado también por una curva de aprendizaje, ¿no? Entonces me gustaría también saber desde tu Por ejemplo. perspectiva si has visto la evolución de su comprensión, de las habilidades, desde el inicio hasta el final de las lecciones, ¿no? Si crees que ha conseguido cambiar la percepción sobre la inteligencia artificial. En términos de la última pregunta, sí. Luego, en términos del aprendizaje en el aula, como pasa con todo, cuando alguna vez he hecho preguntas, he dicho, mira, no me lo puedo creer que lo hemos trabajado mucho. ¿Vale? Pero eso pasa con todo. Aquí nadie tiene en ninguna temática la varita mágica, ¿no? Pero hombre, sí me he dado cuenta y hemos visto, sobre todo conforme hemos ido avanzando en esas lecciones, que iban adquiriendo pues esos conceptos, esas ideas, ¿no? La idea de que todo lo de que hablamos de inteligencia artificial está programado por alguien de una u otra forma, con un u otro tipo de algoritmos, de también el papel humano, no solo la parte de programación, sino por ejemplo en el etiquetado y clasificación de todos esos datos. Ahí también conforme íbamos avanzando yo ya sigo dando cuenta de muchas cosas. En las últimas sesiones, pues ya un poco al margen también hemos hecho una actividad de, oye, ¿cómo crearías tú una herramienta, ¿no? de aprendizaje automático? Pues ellos ya partían de qué datos tengo que coger y ahí pues ya lo veía un poquito más sueltos que las primeras veces, ¿no? Que abordábamos pues estas temáticas. En ese sentido, pues sí, ¿no? Ahí sí que iban avanzando. Incluso ahora para ampliar, me está haciendo otras cosas. Y también, ¿no? Se ve que eran conscientes de distintas acciones, como por ejemplo el corregir o eliminar datos que no sean adecuados, ¿no? Que se veía en una de las últimas, bueno, no me acuerdo de memoria en qué lecciones se veía eso, en las 6, las 7, ahí me pillo. Pero bueno, que son cosas que se van viendo a lo largo de todas esas sesiones, son muchas cosas. Y eso lo han ido también pues interiorizando un poco. Así que, por supuesto que sí, ¿no? Se ha visto un aprendizaje en todas estas semanas bastante positivo. En ese sentido, en el de comprender los principios, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta de cuando se habla de esta tecnología. Perfecto. Pues nos vamos ahora, ¿no? Ya hemos hablado un poco de cómo ha sido la implementación y me gustaría ahora como girar un poco, poner la mirada más al Sí. futuro, ¿no?
Y de hecho, al principio de Ujú. este podcast te he preguntado, te he hecho la pregunta, ¿no? De, oye, en una palabra, ¿cómo definirías la implementación? Y tú me has dicho Sí, reto, exacto. ¿no? Entonces me Sí. gustaría saber también cómo has gestionado todas estas dudas, todas las dificultades que han surgido durante la implementación y si ha habido alguna barrera que tuviste que superar, pues ya sea con el alumnado o incluso en el centro, con otros docentes, algo que diga, bueno, esto ha sido un reto mayor. Hombre, ha habido algunas cosas que me han resultado una pequeña dificultad, ¿no? Más que un reto mayor. Dificultad sobre todo pues, para intentar facilitarle el aprendizaje y un poco por echar y rescatar de cosas que he estado diciendo ahora. Cuando hemos abordado temas de datos, de trabajando con grupos de datos, por ejemplo, para las actividades de aprendizaje supervisado, algunas de las que se hacen en la plataforma de Machine Learning for Kids, son actividades a nivel técnico sencillo, no presentan ninguna dificultad para hacerlas, pero claro, intentar que ellos encajen en el desarrollo de esa actividad propuesta lo que quiero que aprendan, pues ha habido una dificultad. Ahí yo creo que ha sido una de las cosas más complicadas, ¿no? que me he encontrado. Y en eso, pues nada, ahí hay que tirar de prepararlo muchas veces, darle muchas vueltas, intentar darle mucho enfoque, intentar utilizar muchos ejemplos distintos, porque por ejemplo he nombrado antes una actividad que hay propuesta sobre clasificación de estrellas, claro, es muy interesante, ¿no? Y me sorprendió que a algunos niños le llamara tanto la atención esa actividad, no me la esperaba. Claro, a mí me gusta, pero no me No sabes esperaba si que los no, niños dijesen que les ha gustado mucho. Yo claro. qué sé. Vale, pero el hacer ver que con ese tipo de actividades estamos trabajando el concepto de qué son los datos, cómo hay que utilizarlos, cómo es eso de la clasificación, con algo que puede ser tan abstracto como datos sobre el brillo de una estrella, el color, la temperatura, pues eso yo creo que ha sido la mayor, aparte un poquillo más complicada en el sentido de toda esa preparación y toda la parte, ahí es cuando entra en juego pues todas tus habilidades didácticas y pedagógicas, ¿no? Entonces ahí esa ha sido la parte un poquito más compleja en ese sentido. Pero bueno, bien, fuimos avanzando, que fue casi lo importante. Bueno, totalmente, ¿no? Al final cada reto pues nos lleva a aprendizajes como nos estás contando. Y ahora Mm. pensando un poco en lo que viene, ¿no? ¿Qué perspectivas tienes para el proyecto? ¿Crees que podría expandirse más aulas, ser una Claro, herramienta? varias. Por un lado, ya para el curso próximo, pues intentar hacerlo extensivo, como he dicho antes, a todo ese tipo de materias. Y también ya prepararlo bien para también el próximo curso. De hecho, ahí vi un pequeño grupo que creo que puede tirar por aquí este curso, pero bueno, como muchas veces hacemos los docentes, arrancamos con algo nuevo, empezamos a experimentar más con un pequeño grupo que vemos un poquito más fuerte y quizás pues para el año que viene ya lo implanto mucho, mucho mejor, ¿no? Y es que todos estos materiales sirvan de antesala, ¿no? O de preludio, pues para trabajar con otros recursos de manera mucho más creativa, pues todos estos principios, por ejemplo, del aprendizaje supervisado. Porque son muchos recursos en los que nos encontramos, por ejemplo, este de Machine Learning for Kids, pues continuar trabajando con eso más allá de todas estas propuestas, pues con otro tipo de proyectos a lo mejor un poco más amplio, en base ya a todo lo que se va aprendiendo, ¿no? Pero que no cierre, digamos, todo eso en estas lecciones, sino que haya una continuidad, o por ejemplo con otros recursos, ¿no? Que nos podemos encontrar en el mercado, como otros dispositivos programables, ¿no? Que hay que son muy populares y que dan pie a utilizar todos estos principios del aprendizaje automático. Así que pues yo ahora me propongo esas dos cosas. La extensión a asignaturas, que bueno, eso es cuestión pues ya de cuando nos sentamos, ¿no? Al final de curso y principio del siguiente, pues a hablar, a repartir, a organizar un poco todas estas cosas y esos son los momentos. Y de ampliarlo, ¿no? El año que viene, continuar trabajando todas estas lecciones y que me sirva de ampliación como antesala para un proyecto más creativo, porque creo que en ese sentido es muy potente. Quizás no nos lo encontramos ahí, porque habrán querido hacerlo así, ¿no? Que esto sea la antesala para que otro docente, ya cualquiera, ¿no? Tiene la posibilidad de expandir, como todo, ¿no? Como cualquier conjunto de saberes que nos podemos encontrar en cualquier asignatura. O cualquier recurso que nos encontremos en Internet, por ejemplo.
Genial. Bueno, está Así siendo que muy ya tengo trabajo para el año que viene. totalmente, ¿eh? La expansión. O sea, Está siendo súper interesante, Álvaro, esta conversación, ¿no? De cómo lo estás integrando en el aula y viendo también pues toda tu perspectiva. Pero llega el gracias. momento, ¿no? De hacerte una última pregunta, sobre todo pues para A toda ver, la comunidad del bootcamp que todavía pues no lo ha implementado en sí, el aula y demás. Entonces, bueno, si nos podrías sí. decir desde tu experiencia, bueno, ¿qué consejos le darías a la hora de implementarlo en el aula, ¿no? Ujú, vale, consejos. Es siempre bueno. Siempre. A ver, cosas importantes. Bueno, pues tener, entre comillas, ¿no? Le digo así un poco vulgar, tener fresco muchos ejemplos a los que hacer referencia cada vez que estemos trabajando las distintas lecciones, porque para muchos estudiantes pueden ser raro o abstracto, ¿no? Muchas de las ideas que se les presentan, pero el 100% de las veces hay un ejemplo que ellos han utilizado o conocen. Por ejemplo, una cosa, mira, cuando se trabaja la lección de árboles de decisión, Ujú. creo, lo voy a decir de memoria, creo que la 4, A tengo mala cuatro, sí. memoria. En esa lección, ¿no? Para ellos, ellos no han visto eso nunca. Y bueno, puede ser intuitivo verlo con los ejemplos que nos encontramos de la ave y demás, y lo ven, lo entienden, vale, tal. Pero yo, por ejemplo, en esa lección fue muy significativo para ellos y rompió una barrera para que participasen y estuviesen hablando, comentando de una manera muy positiva, que hiciera referencia a una aplicación que hay de móvil que se llama Akinator, que te va adivinando un personaje en el que has pensado. Yo eso lo conocía por unos niños de aquí cerca, los hijos de unos amigos que lo conocían y me lo dijeron una vez y preparando la lección pues me vino a la cabeza porque yo eso no lo había visto porque es un juego de niños, un juego hecho para niños, ¿no? Y cuando lo utilicé como ejemplo, todos la conocían. Entonces, eso fue un ejemplo real, práctico, que conocen ellos para desgranar todo lo que se planteaba y para complementar todos los ejemplos que se incluían en esa lección, ¿no? Entonces, y bueno, y ese, por ejemplo, en esa. Pero en muchas otras es muy importante que tengamos ahí pues, muchos ejemplos frescos para relacionárselos con su día a día, ¿no? Seguro también cuando se le habla, por ejemplo, de las recomendaciones de las plataformas, eso pues también la saben, ¿no? Algunos son intuitivos y nosotros tenemos ahí mucha experiencia y los conocemos, pero eso ha sido muy bueno. Luego también es muy interesante, son muy buenos los materiales que nos encontramos para acompañar las actividades. Entonces, eso también, tomarse bien el tiempo de espacio en tenerlos todos preparados es muy importante. Aunque digas, bueno, pues claro que me tengo que preparar la cosa bien. La planificación. Minuciosamente. Sí. Minuciosamente porque son muy buenas las cosas que nos vamos a encontrar y se le sacan mucho partido. No son típicas fichas, me la imprimo, no son esas cosas, ¿vale? No son esas cosas, sino que para completar las actividades, ojo, no me refiero a todos el plan de lecciones ni nada, sino los materiales para el docente, sino las que utilizan los estudiantes, ¿vale? Entonces, llevarla muy bien preparada o facilitársela. Yo, por ejemplo, como utilizamos una plataforma Moodle, me acuerdo que había una actividad de la lección 1, creo que era la de diferenciar tomates y manzanas, que bueno, se te facilita ir al archivo con imágenes para el entrenamiento, imágenes para el test de los tomates y las manzanas, pues bueno, aunque parezca una tontería, el facilitarle esa dirección web, explicarle cómo se pueden pasar directamente a la plataforma Machine Learning for Kids y dejárselo todo ahí como preparadito, también ayudó mucho a la discusión, porque recuerdo que es que esas actividades no están hechas para hacer un clasificador de manzanas y tomates, sino para discutir de cómo funciona el algoritmo que clasifica manzana y tomate. Entonces, si ponemos ahí el foco y las otras cosas las dejamos siempre lo mejor posible, nos vamos a encontrar pues un camino mucho más útil, ¿no? Mucho más productivo y del que sacamos mucho más beneficio. Yo creo que esos dos ejemplos son de los más importantes, ¿no? Como los que pienso, ¿no? Más importantes como docente. El tener ejemplos frescos, que eso es muy positivo porque es que, y un poco por el mismo motivo, preparar muy bien todos los materiales, ¿no? Porque buscamos sacar el debate, no buscamos completar una tarea técnica. Entonces, es necesario que vaya todo muy fluido. Pues muchísimas gracias por estos consejos finales y por acompañarnos en el día de hoy. Espero que siga inspirando a más docentes y a más estudiantes con todo el tema de la A ver, inteligencia artificial. lo intentaré, lo toco a los estudiantes.
Sí, sobre todo. Y bueno, y a la comunidad del Bootcamp que nos está escuchando también, muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio y nos vemos en el próximo episodio con más experiencias en el aula.